Buenas, bienvenidos a Fisioterapia Online, el canal de fisioterapia más grande en habla hispana. Mi nombre es Samuel Pérez del Camino y hoy vamos a hablar de 4 ejercicios para el dolor de ciática. ¿Con quién? Con Paquito, que nos viene muy veraniego y que él ha sufrido mucho de esta patología. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el dolor ciático puede venir como consecuencia de muchas circunstancias. Ya pueden ser circunstancias a nivel articular o pueden ser a nivel muscular. Un atrapamiento, una hernia, una protusión. El dolor que vamos a tener es multifactorial y puede depender de muchísimos aspectos. Pero si tenéis dolor de nervio ciático y vuestro fisioterapeuta os ha dicho que tenéis un dolor ciático o tenéis un diagnóstico, estos 4 ejercicios os van a ayudar a mejorar bastante lo que es este tipo de dolor. Lo primero de todo, vamos a hacer 4 ejercicios que 2 de ellos van a ser de neurodinámica, quiere decir que vamos a hacer ejercicios de deslizamiento del nervio y después 2 ejercicios de movilidad. Así que bueno, estar muy atentos, porque lo que sí que me interesa es que entendáis las repeticiones, cuántas veces lo vamos a hacer y cuántos días por semana. ¿Cuántos días? No hay ningún problema si lo repetimos todos los días entre 1 y 2 veces. Eso nos va a permitir también darle un estímulo distinto al nervio y sumado con la movilidad nos va a mejorar bastante. El primer ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio que lo vamos a hacer tumbado en el suelo, de encima de una esterilla. Lo podemos hacer en la cama o lo podemos hacer también en una camilla. Todo ello va a depender de cómo nos encontremos y la sintomatología que nosotros tenemos. Entonces, si vemos que no nos podemos tumbar en el suelo, no hay ningún problema. Lo podemos hacer perfectamente en el sofá o en la cama, ¿vale? Así que atentos, porque este primer ejercicio lo vamos a realizar todos los días 4 por 15 veces. ¿Qué quiere decir? 4 series de 15 repeticiones y vamos a esperar entre cada serie entre 2 y 3 minutos, ¿vale? De esa forma vamos a permitir, ¿vale?, recuperar la oxigenación a nivel del nervio y vamos a poder seguir con la siguiente serie. Muy importante es que si notamos mucho dolor o vemos que los síntomas empeoran, lo vamos a dejar de hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un ejercicio que realmente nosotros os estamos diciendo y os estamos dando, pero vemos que tal vez no os va, no tenéis por qué hacerlo. Lo importante y el que va a ser el que va a predisponer si realmente os va bien este ejercicio o no, va a ser el dolor o las molestias. Ahora me voy a tumbar en esta esterilla y para ello voy a utilizar una toalla o un rulo o un cojín para ponerme detrás de la cabeza. De esa forma voy a estar mucho más cómodo. ¿Qué voy a realizar a continuación? Voy a estirar mi pierna izquierda y como es la pierna derecha la que voy a trabajar, la voy a subir a 90 grados. Desde esta posición voy a coger mi mano izquierda y mi mano derecha y la voy a entrelazar por detrás del hueco popliteo, que es este hueco que tenemos aquí, o la corva. ¿Qué es lo que me interesa y qué es lo que quiero que hagamos? Bueno, va a ser un ejercicio que le vamos a realizar, como bien he dicho, entre 15 repeticiones, 4 por 15, y cuando yo voy a hacer este movimiento, que es una flexión-extensión, voy a involucrar también a mi tobillo. Y para ello, lo que voy a tener que hacer es que cuando yo suba la pierna, llevo las puntas de los dedos hacia mí, me tienen que mirar. Y cuando baje, las puntas miran al suelo. De esa forma, voy realizando este ejercicio lento y consciente. Es importante también llevar la respiración. Por lo tanto, cuando subimos arriba, inspiramos y cuando subimos abajo, expiramos. Otra vez, subimos arriba, inspiramos, subimos abajo, expiramos. Otra vez, 4, muy bien. De esta forma, nuestro nervio se está deslizando y está provocando que haya una mayor oxigenación de nuestras estructuras. Y vamos a poder, de esta forma, reducir el dolor. Recordar que si notamos que el síntoma aumenta o no somos capaces de realizarlo, paramos. No hay que repetir los ejercicios simplemente porque nosotros os lo digamos. Es algo importante y que hay que tener en cuenta. Muy bien, una vez
que hemos conseguido realizar este ejercicio, que es muy sencillo, vamos a ir con el siguiente ejercicio. Vale, ¿qué vamos a hacer a continuación? A continuación vamos a hacer movilidad de cadera. Recordar que la cadera está muy involucrada a nivel lumbar y que si por lo que sea tenemos una disminución de la movilidad de la cadera, nuestra columna lumbar se va a ver afectada. ¿Esto por qué sucede? Sucede porque mientras nuestra cadera está hecha para realizar movimientos y tener una amplitud muy grande de movimiento, nuestra columna lumbar realmente es una estructura que, como su propio nombre indica, columna, está hecha para dar estabilidad. Por lo que si yo tengo falta de movilidad en esta zona, mi columna lumbar se va a ver comprometida. Este ejercicio que os voy a enseñar es muy sencillo y muy fácil y lo podéis hacer en casa de pie contra la pared o si no, contra una camilla o una mesa. Eso os lo dejo en vuestras manos. Lo que sí quiero que entendáis es las veces que vamos a repetir el movimiento. En este caso va a ser 3 series por 20 repeticiones y dejamos entre 45 segundos y 1 minuto de descanso entre cada serie. Para ello es importante entender que todo lo que hagamos de movilidad nos va a permitir generar una disminución del dolor como consecuencia de que nuestro cerebro va a entender que hay movimiento sin dolor. Y como siempre indico, el indicativo es el dolor. Si hay dolor en este ejercicio, lo que vamos a realizar es aumentar la altura y a medida que vayamos mejorando, la vamos disminuyendo. En este caso he puesto una altura que creo que es la adecuada cuando venimos con dolor lumbar o ciática y lo que vamos a hacer es sentarnos en esta estructura. Imaginamos que puede ser una mesa, ¿vale? O, si no, una camilla. Nuestras manos van a ir en la cintura y desde esta posición nosotros nos vamos a levantar. Una vez que estamos de pie, lo importante es que tengamos una ligera flexión de rodilla y lo que vamos a hacer a continuación es llevar mi glúteo hacia atrás con un feedback, es decir, tengo que ir a tocar con mi glúteo la mesa. Muy bien. Vengo atrás, toco y extiendo. Otra vez, ligera flexión de rodillas, voy atrás, toco y extiendo. Otra vez, ligera flexión de rodillas, voy atrás, toco y extiendo. ¿Cuál es el fallo más común que yo suelo ver en mis pacientes? Pues que muchos de ellos, por esta falta de movilidad de cadera, lo que hacen es una sentadilla. Y eso es algo que nosotros no queremos hacer en este ejercicio, porque en vez de utilizar la bisagra de cadera, vamos a utilizar una bisagra de tronco. Para ello, lo que no tenemos que hacer es esto. ¿Vale? No tenemos que llevar nuestras rodillas a dominancia, es decir, como si hiciésemos una sentadilla. Eso es lo que no queremos. No queremos esto. Esto no queremos. No queremos esto. Eso no lo queremos. Lo que queremos es que nuestras rodillas estén fijadas y desde esta posición llevar el glúteo atrás. Vamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien, así 3 series de 20 veces. En el caso de que este tipo de movimiento no seamos capaces de hacerlo o nos genere dolor, no hay ningún problema. Lo que podemos hacer es sentarnos directamente, ¿vale? Y desde esta posición levantarnos y extender. Sentamos, muy bien, levantamos y extendemos. Le vamos dando un poco de movilidad a esas estructuras y por lo tanto vamos mejorando con los ejercicios de neurodinámica
ese dolor o esas molestias. El tercer ejercicio que vamos a realizar va a ser un ejercicio que también nos va a requerir que estemos tumbados. Y al igual que el anterior, vamos a utilizar una toalla, un cojín o un rulo, nos vamos a colocar de lado, la pierna que no está afectada la vamos a poner por debajo y la pierna que está dolorida la vamos a poner por encima. Este ejercicio es muy sencillo y también es un ejercicio de neurodinámica, es decir, que sigue siendo un ejercicio que desliza el nervio con todas sus propiedades. ¿Cuántas veces vamos a realizar este ejercicio? También 4 por 15 veces. 4 series de 15 repeticiones y entre 2 y 3 minutos de descanso con cada uno de ellos. ¿Cómo empezamos el ejercicio? Vamos a empezar desde atrás, ¿vale? Y el movimiento y el ciclo que tenemos que realizar es este. Pero al igual que en el ejercicio anterior, vamos a involucrar también lo que es mi tobillo y mi pie. Entonces, una vez que estamos aquí adelante, hacemos una flexión dorsal, es decir, los dedos van hacia mí, ¿vale? Relajo y vuelvo atrás. Otra vez adelante, ahí, flexión dorsal, dedos hacia mí y atrás. Muy bien. Otra vez, 3. Mirar, aquí, mantengo ahí la flexión dorsal y vuelvo. Muy bien. De esta forma estoy deslizando mi nervio y estoy haciendo que esas estructuras se movilicen y se genere aporte de oxígeno, que es realmente necesario para este tipo de lesiones. Muy bien. Recordar, si hay algún tipo de dolor o hay algún tipo de molestia, vamos a parar y vamos a cambiar de ejercicio. Ahí. Perfecto. Ya por último, para ir terminando, vamos a seguir con un ejercicio que también nos va a requerir estabilidad y movilidad. Este ejercicio que vamos a realizar a continuación me gusta mucho y lo realizo con todos los pacientes que no solo tienen un problema nerviociático o dolor lumbar, sino también que quieran fortalecer las estructuras del core. Para ello nos vamos a colocar en cuadrupedia y desde esta posición, ¿vale?, encima de una esterilla, lo que vamos a hacer es estirar la pierna izquierda y estirar la mano derecha y estirar la mano izquierda. Hacemos un ejercicio cruzado. Lo mantenemos 5 segundos y cambiamos. Muy bien. Y cambiamos. Siempre lo que es la punta del pie mirando hacia la pared. Muy importante. ¿Cuántas veces vamos a realizar este ejercicio? En este caso, lo que voy a hacer es unas repeticiones de una forma piramidal. Es decir, lo voy a hacer 3 series por 15 repeticiones, después 12, después 8 y después 6, siempre y cuando no tenga dolor. Entre 4 y 3 series piramidales, 15, 12, 8 y 6. Muy bien, repito el ejercicio, ¿vale? 12 con cada una de los cruces, ¿vale? Después 8 con cada uno de los cruces. Y después 6 con cada uno de los cruces. Perfecto. En el caso de que no podamos hacer este ejercicio porque tal vez son personas más mayores, con una condición física un poco más baja o simplemente no son capaces de ponerse en el suelo y realmente este ejercicio no es factible el poder hacerlo en una cama, lo vamos a hacer de pie. ¿Y cómo lo vamos a hacer de pie? Muy sencillo. Para ello vamos a utilizar una silla o una estructura o una mesa, me da igual, y lo vamos a hacer de pie. ¿Cómo? Pues de esta forma. Con la mano derecha apoyamos y vamos a estirar la pierna derecha y el brazo izquierdo. 5 segundos y cambio. 5 segundos y cambio.
5 segundos y cambio. Bueno, recordar, tips y cosas que tenéis que tener en cuenta. 1. Podemos hacer este ejercicio entre 1 y 2 veces al día. 2. Si hay dolor, cambiamos el ejercicio o le modificamos. 3. Son 4 ejercicios, 1 de neurodinámica, desliza el nervio, 2 de movimiento, 3 de neurodinámica, 4 de movilidad. Así que, muy atentos a cómo hemos estructurado este vídeo y si tenéis cualquier tipo de duda o cualquier cosa que queráis preguntar, recordad que en nuestro chat, en los vídeos, respondemos todas las preguntas. Muchas gracias a todos. Mi Instagram es Pere del Camino Fisioterapia, así que si queréis seguirme, allí también me podéis encontrar. Y bienvenidos y nos vemos en el siguiente vídeo. No os olvidéis de levantar la manita y si os gusta, compartir. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.